Bueno, vamos hoy a tocar un tema que es muy profundo, muy hermoso y que nos vuela la cabeza. Justamente tiene que ver con los 4 acuerdos toltecas, que más allá de los 4 acuerdos nos parece que tiene una riqueza increíble el contenido previo a que el doctor Miguel Ruiz, descendiente tolteca, nos plantea los 4 acuerdos sociales que deberíamos hacer para una sociedad evolucionada y que sea una sociedad que funcione sanamente. Y desde la filosofía, los contenidos del libro, hicimos una especie de, bueno, de este resumen donde el doctor Ruiz empieza diciendo que la felicidad es una elección, como también lo es el sufrimiento. Y en esto quisiera hacer hincapié porque tiene mucha relación con muchas otras, les diría, ciencias también que trabajan la parte de desarrollo humano, donde hablan de, hablando coloquialmente, sería como verdaderamente hacernos cargo de nosotros y de lo que sentimos y pensamos. Necesitamos hacernos responsable de lo que sentimos y sentimos de acuerdo a lo que pensamos. Entonces nuestro pensamiento es algo que nosotros podemos influenciar en aquello que estamos a través de una decisión, ¿no? Eh, Sencillamente pensar de una manera o pensar de otra forma sobre algo, pensar positivamente o pensar desde la queja o del reclamo permanentemente, define nuestra vida. No sé, dice si querés agregar algo al respecto. Y lo que yo quiero comentar antes de seguir indagando en esta filosofía es que es muy probable que nuestra cabeza empiece a resistirse y a decir, nah, como esto no puede ser, no es real. Entonces, mi pedido es que escuchen primero toda la filosofía, después háganse las preguntas que quieran, no para creer todo así de una, sino para salir de la estructura mental que tenemos. Esta es una sabiduría ancestral de los siglos X y XII de la zona de México, del sur de México, donde era la sabiduría de los náhuatl, que eran los maestros de esa comunidad, que ha sido transmitida en un principio de generación en generación hasta que Miguel Ruiz la plasma en sus libros, ¿no? Y es una cultura basada en la sabiduría y el conocimiento de la vida, ¿sí? La cuestión humana, plenamente. Otra de las cuestiones que nos dice el doctor Miguel Ruiz es que no hay razón para sufrir. La única razón que tenemos por la cual sufrimos es porque así lo decidimos. Porque si observamos la vida vamos a encontrar muchísimas excusas, pero ninguna razón válida. Y lo mismo, dice él, es aplicable a la felicidad. La felicidad es una elección como también lo es el sufrimiento. Quiero quedarme un ratito en esto que si observamos cómo encontramos excusas para sufrir, nos vamos a dar cuenta que hay días en modo automático que sufrimos más por las mismas cosas que otros días. Por ejemplo, un día voy al lugar donde voy siempre y hay una persona que no me cae muy bien, pero hoy me afecta de una manera mucho más difícil de llevar adelante que mañana que vine con un ánimo distinto y entonces soy mucho más flexible. ¿No nos ha pasado eso acaso? Que ante la misma situación reaccionamos de distintas maneras. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nos hace ser intolerantes o tolerantes, pacientes, aceptadores o no aceptadores, sufrientes o disfrutar de los momentos? Pues nuestra propia forma de ver las cosas, digamos. No hay ninguna
En realidad, desde todo, y esto lo estamos dando desde la visión tolteca, lo podríamos dar desde la neurociencia también sin ningún problema y coincide todo, ¿sí? Es decir, no hay ninguna duda de que hemos funcionado de una manera sufriente, hablando socialmente hablando, ¿no? Sufriente frente a las circunstancias. Pero en realidad no tenemos razones válidas para sufrir, solamente excusas mentales que nos encargamos de fabricar, aún en las peores circunstancias. Gise. Sí, y agregar que los toltecas plantean y hacen mucho hincapié en que toda esta forma que tenemos de ver la vida, todas estas excusas para sufrir eh, y elegir, en realidad vienen de un sueño del planeta, lo llaman ellos, ¿no? De un montón de creencias que ya están instaladas en un sistema, entonces nosotros funcionamos en base a todo eso que fuimos recibiendo desde niños, ¿no? Desde los padres, desde las escuelas, las religiones, todo eso nos fue marcando y enseñando esta forma de ver la vida, esta forma de este sueño del planeta, ¿no? Y nos fue marcando también en armar nuestro propio sueño, nuestra forma personal de ver las cosas. Y entonces nos podemos preguntar en base a esto, ¿son las cosas como las vemos? ¿Como las sentimos? ¿O básicamente interpretamos lo que nos han enseñado a interpretar? No vamos a reflexionar ahora, sino que lo vamos a dejar para el final. Pero repito la pregunta, ¿no? Para que la tengan presente. ¿Son las cosas como las vemos, como las sentimos? ¿O básicamente interpretamos lo que nos han enseñado a interpretar? Bueno, Gise acaba de comentar esto. Para la cultura tolteca, la realidad es un sueño colectivo, que ellos lo llaman el sueño del planeta. Otros lo llamarían el sistema, otros llamarían la Matrix, ¿sí? Desde el nacimiento interpretamos la realidad. ¿Cómo la interpretamos? Con acuerdos con el mundo adulto, las cosas, el bien, el mal, y los toltecas llaman la domesticación del ser humano. Esta es una cuestión clave en la cosmovisión tolteca, cómo ha sido el ser humano domesticado, no solo para pensar de una manera, sino para interpretar la realidad de una manera. Entonces, es como yo interpreto, decimos, pero lo interpretamos de una manera que nos enseñaron a interpretar. ¿Sí? ¿Dice? Y ahí vendría el cómo nos comportamos, qué es bueno y qué es malo, qué es aceptable, qué no es aceptable, qué es lindo, qué es feo, lo incorrecto, lo correcto y qué somos o qué debemos ser. Todo eso está dentro de ese sueño colectivo o ese sueño del planeta, ¿no? Y ahí nos manejamos. Entonces, eh, los toltecas lo que llaman a todo esto mitote, ¿no? Que vivimos como en un mitote es como una nebulosa y que esa nebulosa es donde nos manejamos y creemos que es la realidad. Está fuerte, ¿no? Claro, es que La dualidad. Sí, perdón. es fuerte porque desafía justamente esto, las estructuras, ¿no? Y reitero lo que planteó Gise hoy, las estructuras siempre se van a resistir. Siempre la propuesta de alguna interpretación o cambio de visión que desafíe nuestras estructuras va a generar en el fondo miedo, porque el miedo es de dejar de identificarnos con aquellos que creemos que somos. Y voy a poner un ejemplo bastante simple, ¿no? Muchas personas suelen manifestar esto. Bueno, yo ya soy así en realidad y ya a esta altura no puedo cambiar. Ni somos así en realidad, no es cierto eso,
porque de verdad nos hicimos así, que es distinto. Una cosa es decir, yo ya soy así, como que vinimos concebidos de esa manera. No, hemos hecho una construcción de nuestra identidad y nuestra identidad se identifica con lo que pensamos y con lo que creemos que somos, con lo que generamos en nuestra mente, digamos, y que fue todo enseñado, ¿no? Fue todo enseñado, fue todo transmitido. El miedo que tenemos es que perdamos nuestra identidad en el fondo. No pasa nada de eso, porque en realidad no hay que luchar contra nada, simplemente hay que lo que se propone y lo que nos proponen las culturas e inclusive las ciencias de hoy es construir al lado de lo que ya tenemos, es ir construyendo un nuevo concepto, una nueva idea, una nueva cosmovisión del mundo. Sí, obvio que me lleva a mirar aquello que sostuve durante muchos años como correcto, como que así tiene que ser la vida y las cosas, y de alguna manera cuando le ponemos un pensamiento opuesto o que lo confronta, se genera un conflicto ahí sin dudas, ¿no? Bueno, simplemente decía Gise, escuchar, permitirnos, darnos el permiso de incorporar algo nuevo, de permitirnos reflexionar sin oposición sobre eso algo, es eso nuevo. Total, miren, la tranquilidad es que uno puede volver cuantas veces quiera. Es decir, nada que permitan ustedes hoy que ingrese como algo nuevo va a desbancar aquello que piensan, aquello que hoy sienten. Es decir, no pasa nada. Esta es la tranquilidad, ¿no? No pasa nada. Simplemente es darnos el permiso, que es un permiso de aprendizaje también, ¿no? Sí, Algo ahí más. importante, bueno, es reconocer esto, ¿no? Dar o permitirnos ver si es o no esto de la domesticación que hablan los toltecas, ¿no? De cómo de alguna manera estamos, no somos libres hasta que no entramos en un autoconocimiento, que es lo que ellos plantean, ¿no? Y que nosotros nos unimos totalmente a esta visión. Eh, tenemos tantos acuerdos, tantas creencias metidas ya a nivel inconsciente y que funcionamos desde ahí. Entonces, no somos libres, porque hasta que no nos conocemos realmente como somos, no estamos eligiendo. Han elegido por nosotros y nos han impuesto un montón de creencias y de acuerdos. A eso se refiere con la domesticación del ser humano. Y fíjense qué interesante, porque esto que nosotros estamos dando con ustedes desde la cultura tolteca, a mí en particular me toca también darlo en un ámbito mucho más formal, casi académico, que es un organismo público, por ejemplo, y yo lo pongo a Freddy Kosman, o me asiento en Freddy Kosman, que es un economista, asesor de Google, o me asiento en el doctor Carvajal o en el doctor en biología molecular Stanislao Barrach, y hablo de exactamente lo mismo. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que tenemos que entender, que ciencia y culturas ancestrales han unificado sus criterios. Lo mismo que dice Stanislao Barrach, no sé si lo conocen, es doctor en biología molecular, estamos viendo aquí desde lo ancestral. Entonces ya no quedan dudas, digamos, ¿no? ¿Qué más necesitamos para por lo menos darnos ese permiso de reflexionar y de observarnos sobre estas cuestiones? ¿Querés, Gise, por favor? Bueno, ahí plantean que la domesticación es incorporar a la personalidad de un juez o una víctima. Y se plantean esto los toltecas porque todo eso que vinimos diciendo de este sueño, de estos acuerdos, de todas estas reglas, de todo lo que está bien y está mal que nos imponen desde que nacemos,
genera un desgaste de mucha energía y de mucho miedo al no poder cumplirlo, al no encajar, ¿no? Cuando a veces uno dice, ay, yo no encajo en esto, pasa muchas veces con la familia, ¿no? Que soy de romper los patrones familiares. Es fuerte, es desgastante, en el fondo genera miedo. Y ese miedo es el que nos genera, es porque somos juez y somos víctima al mismo tiempo, ¿no? Nos han educado para ser juez y juzgar todo de acuerdo a esas creencias que tenemos. Nos recuerda siempre este juez que tenemos dentro, nos recuerda siempre el libro de la ley que gobierna nuestras vidas, ¿no? Todo lo que está bien, todo lo que está mal. Y cuando no nos adaptamos a eso, nos castiga. Y fíjense, socialmente también se funciona así. El tema es que ya lo incorporamos nosotros a ese juez internamente. ¿Cuántas veces nos juzgamos, nos castigamos, nos autocastigamos por no encajar, por no hacer lo que está dentro del mandato, del patrón social o familiar? Sí. Entonces, sí, Luis, agregar el... No, quería agregar que lo cual no significa que hagamos las cosas mal, ¿eh? La ley natural, diría alguien, hasta inclusive el derecho natural, o como dijo Agustín, que algunos los conocen como San Agustín, ama y después haz lo que quieras, porque ¿qué puede salir mal si primero amo, no? Y cuando digo amar, no hablo amar a la pareja, hablo amar al mundo, amar la vida, amar al otro ser humano, inclusive aquel que no anda por el camino claro o el camino correcto, como dirían los hindúes, ¿no? La acción correcta. Bueno, pero no juzgo. No soy yo el juez que tiene que estar, y no me juzgo, porque acá hablamos de un juez interno, pero también un juez es que juzga para afuera, ¿no? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bueno, entonces también está la víctima, ¿no? Cuando somos jueces, pero también somos víctimas. Y es parte de cada uno de nosotros, porque sufrimos en las exigencias, ¿no? Del juez interior, del juez exterior. Entonces, acá entra la culpa, el reproche, la vergüenza, ¿no? Sufrimos, nos arrepentimos, nos culpabilizamos, nos castigamos. Y muchas veces, una y otra vez, solamente por recordar algo que hicimos o dijimos o que no encaja dentro de todo de este mitote, ¿no? Que hablábamos hoy. Entonces, llegamos a un automaltrato cuando estamos viviendo entre víctima y juez, ¿no? Y somos nuestro propio juez y nuestra propia víctima, y somos muchas veces jueces de los demás y víctima de los demás. Y a esto, todo esto es la domesticación que plantean los toltecas. Y por ende, una vida no feliz, no feliz, con mucho desgaste energético, con mucho miedo. Bueno, y las consecuencias de este sistema juez-víctima en el cual eh, funcionamos genera, por un lado, miedo, pero por otro también una tremenda autoexigencia. La imagen mental de perfección, lo cual no está mal como camino a seguir, pero el problema es que como no somos perfectos, tenemos una especie de sensación a veces inconsciente o subconsciente de rechazo a nosotros mismos. ¿Sí? Y ahí viene ciertas manifestaciones de este miedo y de esta autoexigencia, como son algunas manifestaciones, la mala relación o el vínculo no sano con los demás, el enojo conmigo mismo y por lo tanto también con los demás, porque se genera todo, todo lo que generamos como relación intrapersonal con nosotros mismos, también se termina manifestando
hacia la relación con los demás. No sé si querés agregar algo, Gise. Sí, agregar nada más que por eso es tan importante, y lo digo, yo sé que lo repetimos muchas veces, pero ¿por qué es tan importante el autoconocimiento? Solamente a través del autoconocimiento, de poder observarme, mirarme, qué siento ante cada situación, cómo reacciono, qué me pasa en el cuerpo, la mente, en el espíritu, y verme con mis sombras y mis luces, es lo que me puede llevar a salir de este sistema de juez y de víctima. Solemos usar una frase, ¿no? Que no es más que tratar de marcar hasta dónde tiene que llegar nuestra transparencia con nosotros mismos, en el caso que está manifestando Gise de la autoobservación o del autoconocimiento. El autoconocimiento está basado en la autoobservación permanente de nosotros mismos, si es que este, entendemos y creemos que necesitamos transformar algo de nosotros, ¿no? O elevar algo de nosotros o mejorar algo de nosotros. Eh, Solemos decir, necesitamos ser brutalmente honestos con nosotros mismos, porque es la única manera. De alguna forma también, bueno, esto lo dicen desde la Kabbalah, el libro sagrado de los judíos, ¿no es cierto? Dicen, las personas, la sociedad no puede soportar tanta verdad junta. Necesitamos autoengañarnos para poder sobrevivir, pero para poder sobrevivir al sistema en realidad. Pero en el sistema se puede sobrevivir con conciencia también, sabiendo que no me toca a mí cambiarlo, pero tengo el poder de adaptarme y vivir y transitar de la mejor manera el sistema. Esta también es una alternativa, no se trata de sistema o no sistema, o estoy en el sistema o estoy fuera del sistema, o soy un asocial o insocial, pero soy espiritual. No, no se trata de eso. Los puntos extremos no son espirituales tampoco. En realidad son una distorsión espiritual e inclusive energética. Cuando yo, en pos de cierta libertad y individual y que puedo vivir como yo quiero, dejo de lado algunas cuestiones que tienen que ver con terceros y con la sociedad que está del otro lado viviendo bajo un sistema, perdón, no del otro lado, con nosotros que estamos dentro de este sistema, de alguna manera transitándolo, viviéndolo. Tampoco es eso, digamos, ¿no? Sí, ahí es importante porque uno cuando escucha o lee todo esto, le empieza a agarrar un montón de cuestionamientos, por ejemplo, sí, pero la realidad es así, tal, de determinada manera, ¿no? O es horrible tal cosa, o realmente fulano de tal es jodido conmigo. Eh, y esa es la realidad. Y esa es parte del sueño del que estábamos hablando, ¿no? De una sociedad que ha formado determinadas realidades o determinadas formas de ver las cosas. Y lo que nosotros tenemos que hacer, o se sugieren los toltecas, es conectarnos y conocernos también nosotros y poder conectarnos con este amor que hablaba Luis para transformarnos en guerreros, guerreros de la luz. ¿Qué quiere decir guerreros de la luz? Los guerreros no son los que salen a pelear como con violencia, son los que salen a llevar su luz a todo el mundo que se les cruza. Y eso es lo que nos conecta con nosotros, eso es lo que en general somos en esencia todos. Entonces, todo esto nos lleva a eso, que si hay alguna guerra es la interna para reconocernos como seres humanos y para encontrar que entre tanta oscuridad tenemos tanta luz para dar, y lo que nos lleva también es a hacer. O sea, no me quedo en un plano de queja, porque eso es víctima, sino me lleva a un plano de, bueno, yo con esta realidad de este sistema, ¿yo qué puedo aportar? ¿Qué puedo hacer? Y entonces salgo del sufrimiento, porque
generalmente las personas que estamos en este camino somos muy sensibles, ¿no? Entonces, poder encontrarme con realidades que son, o personas o situaciones que son difíciles y que como soy sensible me pegan, entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo ahí en la queja y en la víctima? ¿O digo, bueno, dentro de mis posibilidades, con lo que yo me reconozco, con las herramientas que yo tengo, ¿qué hago? Ese es el guerrero de la luz. Y eso es salirse de este adormecimiento, ¿no?, que genera el sistema. Mm, Fíjense que si yo le preguntara a ustedes si están de acuerdo o no en que todo esto que nos enseñaron, evidente no cumple con sus objetivos, que en su base consiste en hacernos felices y seres equilibrados y armónicos, evidentemente no ha cumplido con ello en términos generales. Yo no digo que no existan personas armónicas y felices, pero en general somos sociedades que no nos caracterizan en su gran mayoría la cuestión de la felicidad, la armonía o la serenidad. Es todo lo contrario. Bueno, es evidente que este sistema de leyes que nos transmitieron no ha funcionado y no funciona, ¿sí? Y entonces simplemente nos queda a nosotros, como seres humanos, al que realmente le habite o digo, las ganas, la fuerza de comenzar a observar todo esto, a observarlo con ojos también de cuestionamiento, pero diríamos, con amorosidad de fondo, ¿no? Con complacencia, con benevolencia, no desde la crítica feroz, ¿no? Porque también eso nos transforma, nos mueve la energía a otra instancia, a otra energía que no es la que se busca, no podemos, nunca vamos a, como dijo Mahatma Gandhi, ¿no? Nunca vamos a derrotar, decía él, a la violencia desde la violencia. No existe. Como me gritaste, y lo pongo en términos muy cotidianos, como me gritaste, grito, como me agrediste, agredo. No existe, digamos, nunca nadie resolvió ni cambió nada de esa manera. Lo que sí es poderoso es poder anteponer un gesto, una palabra amorosa, una actitud amorosa frente a alguien que me está agrediendo. Eso es de valientes. Eso es de realmente gente corajuda, digamos, ¿no? De Porque guerreros de luz. guerrero, ¿ve? Por eso es guerrero, porque tengo que trabajar con mi interior, con el que me dice, no, no te dejes pasar por arriba, ponelo en su lugar, como corresponde, todas estas frases que ya hemos escuchado, ya lo oímos, no es nuestro. Ya lo oímos, yo lo oí de mi padre, de mi madre, ¿no? Vos tenés que hacerte respetar, vos tenés que esto, vos tenés que tener carácter, ¿no? Frases, mensajes, mandatos, creencias, que sin dudas les sirvió en algún momento a ellos para determinado objetivo. Sabemos hoy que ya es evidente que este no funciona, digamos, que ya no funciona. Es evidente. Veamos el mundo, diga, no, lo que dice Luis y dice, no estoy tan seguro. Bueno, observemos el mundo. ¿Cómo está? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo está el mundo? Desde el punto de vista social, no hablamos ni de política ni de ideología, no interesa. El tema es cómo está el mundo, cómo están los seres humanos que habitan este planeta, donde quieran que estén, donde hay alto nivel de vida, donde hay bajo nivel de vida, donde ustedes quieran. ¿Cómo está? Van a Y, encontrar y que en esto que dice Luis, eh, hacer estos cambios, poder observar esto y hacer los cambios nos lleva, necesitamos ser valientes para eso, ¿no? Porque es como que obviamente vamos a quedar como raros, como locos muchas veces, como, uy, estos debiluchos, soñadores, viven en una burbuja. Hay tantos dichos que circulan, ¿no?
para la gente que estamos en la búsqueda de un cambio real de la conciencia del ser humano, nuestra sobre todo. Entonces hay que ser valiente en eso, ¿no? No hay que estar temerosos porque es el miedo el que genera todo este lío del cual estamos hablando, ¿no? Y una de las cosas de trabajo que tenemos que hacer y que nos proponen los toltecas, que ahora vamos a entrar a ver eso, son ir haciendo nuevos acuerdos. ¿Mm? Los toltecas dicen que se hace un primer acuerdo, bueno, lleno de creencias y de lo que está bien y lo que está mal, que se realiza cuando nacemos. Desde que nacemos y nos vamos educando, criando, se va haciendo ese primer acuerdo. Lo bueno es que se puede hacer un segundo acuerdo. Cuando uno decide, puede empezar a hacer los acuerdos que realmente cree que son buenos para su vida. Entonces, esta es un poco la propuesta de hoy, de poder hacer nuevos acuerdos que ayuden a llegar a la felicidad, que nos ayuden a conectarnos con quién realmente somos y poder evolucionar. Entonces, el trabajo que se propone desde los toltecas es este cambio de acuerdos. Cambio de acuerdos quiere decir cambio también de creencias limitantes, de creencias que no me sirven, ver qué creencias me sirven, qué creencias no. De esto también lo habla mucho Luis Hay, como la mayoría seguramente leyó algo, vio algo, tiene muchos libros, videos, donde se plantea el cambio de creencias limitantes porque son las que nos enferman, son las que nos mantienen sufrientes. Entonces, la propuesta y la invitación de hoy va a ser hacer esta autoobservación y ver qué acuerdos quiero cambiar, qué creencias quiero cambiar. Bueno, llegamos al punto de los 4 acuerdos toltecas, que es ahora sí la concreción de la filosofía con la cual hicimos la introducción. Pero antes a mí me gustaría poner solo un ejemplo, ¿no? De estos días. Íbamos con Gise en el auto escuchando a un reconocido periodista hablando o intentando hablar de este predictor, profeta Parravicini argentino, que fue un artista que anduvo por Buenos Aires, pintaba cuadros, pero también a la noche le llegaban tremendos mensajes donde él simplemente se ponía a transcribir en un libro. Y una persona que termina hablando del amor, de la unidad, del fin de la división del ser humano, y este periodista, después con un tono casi de ironía, eh, casi de desinterés, inclusive, dice, bueno, pasemos ahora a algo más serio. Fíjense que frente a eso, a mí me podría enojar esa actitud, por ejemplo. Pero ¿saben lo que veo? ¿Saben lo que hay detrás de esa actitud en esa persona, en ese reconocido periodista? Un gran miedo. Un gran miedo. Paula se anticipó y me dice, Miedo. un gran miedo. En el fondo hay miedo. Y es así como tenemos que ver siempre que podamos reflexionar y observarnos, la opción de, en vez de enojarnos, saber que en esa persona simplemente, fíjense, ¿cómo puede tener miedo de que le hablen de unidad, de amor? Porque simplemente pone en juego toda su estructura mental y toda la estructura intelectual en la cual ha basado su vida entera. Entonces, claro, ¿cómo no va a tener miedo? Es casi natural que lo tenga. Así que también desde ese punto de vista tenemos esa comprensión, digamos. Bueno, arrancamos con Vamos los a arrancar. acuerdos y vayan anotando todo lo que necesiten, por favor, lo que duden, lo que... Bueno, esta sabiduría tolteca propone 4 acuerdos. Hay más acuerdos, después fueron sacando más acuerdos. Estos 4 acuerdos son: el primero, sé impecable con tus palabras.
Segundo, no te tomes nada personalmente. Tercero, no adivines ni supongas, no hagas suposiciones. Y el cuarto, haz siempre lo máximo y lo mejor que puedas. Vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, sé impecable con tus palabras. Los toltecas hablan de que la palabra tiene un poder impresionante porque es el poder creador, que a partir de la palabra, por ejemplo, cuando la mamá le dice a un niño, uy, cállate porque no sabes nada, esa palabra tiene un poder en el niño tan fuerte que crea una creencia, un acuerdo. Entonces es un niño que va a llevar esa creencia metida muy a nivel inconsciente de que, bueno, mejor se calla porque no sabe nada. Y así un montón de ejemplos, ¿no? Y es cómo se va creando a través de la palabra, de lo que se va diciendo, de lo que se va mostrando en la vida, es cómo se van generando estos acuerdos y estas creencias. Hablan también en la otra filmina, Luis. Sí, solo me Ah, gustaría agregar la imagen que lo que muestra es cuando las palabras nos abrazan, ¿no? Las palabras que decimos son abrazadoras. Y yo invito ahí a la reflexión esta, ¿no? Abrazamos con nuestras palabras, porque también se puede abrazar sin brazos, ¿no? Y depende de lo que podamos expresar, pero es posible abrazar a alguien sin brazos. Y eso, porque esta imagen que está ahí no es accidental y me parece que es muy profunda también. bueno, entonces estas palabras van a ir generando acuerdos que pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿no? Los negativos, bueno, van a ir generando ese no podés, sos esto, sos lo otro, así no lo hagas porque no te va a salir bien, etcétera, etcétera, etcétera. Generan como una autodestrucción, una esclavitud en el sentido de que yo no voy a poder hacer o voy a hacer de determinada manera en base a todos esos acuerdos negativos que, que me han metido en un principio, ¿no? Desde niños. Y todo esto negativo, ahí entrarían las mentiras, los chismes, los insultos, los juicios, etcétera. Generan mucho miedo, que se ven muy plasmados en los celos, en la envidia, en la rabia. Ahora pensemos, por ejemplo, en nuestros ámbitos de trabajo, eh, nuestra familia, cuánto de esto tiene, ¿no? Cuánto llevamos nosotros, cuántas veces nosotros entramos en todas estas mentiras, en estos chismes, en juzgar al otro, en decirle cosas que sabemos que le van a hacer mal, ¿no? Por otro lado, estos acuerdos pueden ser súper positivos, ¿no? Y ahí se habla, por eso se habla de la impecabilidad de la palabra. Los toltecas nos nos piden, nos ofrecen esta impecabilidad de la palabra. ¿Qué quiere decir impecabilidad? Impecabilidad viene de sin pecado. Y sin pecado, saquemos nuestra religión de lado, quiere decir que no nos haga daño a nosotros. Si no nos hace daño a nosotros, tampoco le hace mal al otro. Es empezar a mirarnos y a hablarnos nosotros mismos y hacia afuera sin lastimar a nadie, sin hacerle mal a nadie, sin pecado. O sea, desde el amor, desde la belleza no como está vista ahora, una belleza estética, sino la belleza del ser, desde la verdad. Y
esto que cada palabra, cada acuerdo, cada creencia que vamos dando a los demás o a nosotros mismos son semillas. Y la mente es el suelo fértil donde esa semilla va a ir creando y diseñando nuestra vida y nuestra forma de ver el mundo a través de estos acuerdos y estas creencias que vamos teniendo, aceptando. Como dije hoy, las que nos dieron de niños están en nosotros, ahora las podemos cambiar. La propuesta es, bueno, cuidemos la impecabilidad de nuestras palabras para con los demás y para con nosotros, porque cuando aceptamos un acuerdo, una palabra, cuando el otro nos dice sos un idiota y nosotros lo aceptamos, le abrimos la puerta, entonces entra a nuestra mente, que es el suelo fértil, y genera un acuerdo. Entonces, empezar a cuidar desde uno qué me digo y qué digo. Luis, ¿querés agregar algo? Bueno, me gusta, saben que nos gusta hacer este paralelismo con la ciencia y desde la ontología del lenguaje de Rafael Echeverría diría, cuidemos cómo hablamos, porque como hablamos define nuestra identidad. Las palabras que utilizamos y el modo en que tenemos de comunicarnos definen el ser que somos. Esto se llama ontología del lenguaje, ¿no? Y fíjense que en nuestra vida andamos, vieron que ahí en lo negativo habla mucho de los chismes, ¿no? Por ejemplo, yo digo algo, comento con otra persona algo negativo de alguien y la otra persona ya va a ir, por ejemplo, con cierto resquemor a encontrarse con otra persona. O sea, con un chisme podemos interferir o destruir una relación, con una mentira, con un juzgamiento que va desde nuestro punto de vista. Entonces, las palabras son sumamente positivas, importantes, positivas o negativas. Las dos tienen la misma fuerza. ¿Qué elegimos? Ahí está nuestra decisión, nuestra libertad. ¿Qué elijo cuando digo algo? ¿Cómo lo digo? ¿Con qué tono? Piensen en los niños, ¿no? Cuando uno dice en las escuelas o uno como mamá, cuánta cosa le estamos poniendo a nuestros niños de semillas que son creencias en la cabeza y que las van a llevar toda su vida después. Entonces son temas que son muy profundos y que definen esto que hablábamos hoy, ¿no? Vivir en un estado de contento, de felicidad, de gozo, o vivir viendo todo negativo o frustrados o mal. Hay unos filtros ahí que también nos ofrece eh, algunos que trabajan sobre esta cuestión del lenguaje y la comunicación sana, que nos dicen, hay tres preguntas que deberíamos hacernos antes de emitir una opinión o decir cualquier cosa que queramos decir. Primero, la primera pregunta es que tendríamos que hacernos es si está ajustado a la verdad. Segundo, si es útil para algo o alguien. ¿Sí? Y tercero, si está, si esto que voy a decir no solo está ajustado a la verdad y es útil para algo o alguien, sino que tiene la sana intención. Si alguna de estas tres preguntas que nos hacemos tiene un no y las otras dos dicen sí, es decir, no está ajustada a la verdad, tiene una sana intención, pero no es útil, pues la recomendación es no decirlo. ¿Me explico? No tiene sentido. Y normalmente solemos transmitir palabras, ideas, opiniones, juicios. No necesariamente el juicio es negativo, ¿no? Cuando hacemos un juicio, cuando decimos esta flor es hermosa, el juicio es que es hermosa.
¿no? Es un juicio, es una opinión. Otro va a decir es horrible, por lo tanto, cuando entramos en el terreno de los juicios, todo se vuelve subjetivo, ¿no? El dato objetivo es que es una flor. Lo demás son juicios. Hermosa, linda, espectacular, fea, son juicios. Entonces, esto es lo que define nuestra identidad desde nuestro ser. Si no, empezamos a utilizar estos tres filtros que le planteamos, pues nuestro lenguaje empieza a estar mucho más acotado, mucho más centrado en lo sano, en lo positivo, en el amor, en la belleza de Dostoyevsky, ¿no? Porque la belleza es todo esto para Dostoyevsky. Se pensó que era la belleza física, en un momento no, cuando se profundiza nos damos cuenta que la belleza que él hablaba, que decía que iba a salvar al mundo, es la belleza de la verdad humana, de la impecabilidad de las palabras, del amor también, y coincide otra vez un pensador como Dostoyevsky con los toltecas. Bueno, primer acuerdo. Sé impecable con tus El palabras, segundo, invitación a... Vamos al segundo. ese me toca. ¿Sí? Si querés. No te tomes nada personalmente, dicen los toltecas. Lo que dicen, hacen los demás tiene que ver con sus propios acuerdos, su historia, su programación, su propia domesticación, lo que le enseñaron, lo que vivieron. Y no tomarse personalmente implica ni siquiera me tomo personalmente el halago, ¿no? Es decir, sos un genio y otro va a venir 15 días después y te va a decir, qué bruto que sos. ¿Cómo no sabes hacer eso? Ninguna de las dos cosas es totalmente personal. Ninguna de las dos cosas me la tengo que tomar personal. Ni soy tan genio, ni soy bruto. ¿Sí? Es nuestro ego el que se lo toma todo personalmente. Siempre que me suelen preguntar desde, bueno, desde algunas tareas que hago y que brindo, suelen preguntar, sí, Luis, pero si me dicen que soy ineficiente, por ejemplo, ¿qué hago? Y la pregunta es, porque ahí lo importante, ¿saben quién interviene? Ese juez que hablamos hoy, el juez interior. Y yo digo, ¿y vos qué pensás de vos? ¿No? ¿Por qué convalidás que alguien te diga que sos ineficiente si vos pensás y creés y sentís y sabés que no lo sos? ¿Estás convalidando algo o realmente sos ineficiente? Que también tendríamos que verlo con toda honestidad, ¿no? O que soy poco honesto en lo que dije. También es bueno verlo con toda honestidad si coincide conmigo, pero muchas veces coincide solamente con nuestro juez interior. La mayoría de las cosas que aceptamos como verdad no son verdad, sino que simplemente convalidamos. Y convalidamos porque nuestro ego está acostumbrado a tomarse todo personalmente, como que todo es verdad. Lo bueno y lo no tan bueno. Entonces, confiar en nosotros mismos y no en el valor que nos dan otras personas. Obviamente que para que esto sea sustentable y fuerte y sólido, yo necesito haber trabajado en mi autoestima antes. Y para trabajar en mi autoestima necesito verme. Y para verme tengo que limar las cuestiones que no me ponen cómodos conmigo mismo. Porque ahí es donde vale donde empieza a tallar lo que llamamos el amor propio o la autoestima. Yo no me puedo amar si soy violento. Puedo justificarme. ¿Eh? Es muy común esto. Como no me acepto a mí mismo porque no me puedo aceptar porque la violencia en sí misma no es aceptable, entonces me justifico, digo cosas como, bueno, pero él estuvo terrible, ¿no? O ella estuvo terrible, entonces tuve que actuar así. Es una justificación. ¿Dice? Bueno, este es el acuerdo del yo-yo, porque
cuando me tomo todo personalmente, creo que todo el mundo, el universo y todos los demás giran en base al yo, a mi yo, a yo. Yo soy el centro del universo. Entonces, todos están viendo qué hago y qué no hago y, y es, como decía hoy Luis, es el ego potenciado, ¿no? Es un problema de ego totalmente este acuerdo. Cuando no lo puedo llevar a cabo es porque estoy instalado en el ego. Porque los toltecas también hablan de que todo lo que los demás digan es lo que los demás tienen adentro. Entonces, si alguien me juzga, me critica, me dice cosas horribles, es lo que la otra persona tiene adentro. No es que yo sea tan importante como para que el otro venga a fijarse en lo que yo hago o no hago. Entonces, es correr mi ego de lado, ese yo, sacarlo, sacar ese egoísmo y empezar a generar esa autoconfianza en uno mismo. No necesito de que el otro me apruebe o me vea, sino yo me veo y yo me reconozco y me apruebo. No es fácil, pero está muy bueno. Genera un alivio este acuerdo impresionante, porque vivimos en un drama en nuestra vida en base a lo que los demás dicen o no dicen, ¿no? Buscando a ver que nos aprueben, por favor, a ver, que nos den un cachito de cariño, de reconocimiento. Y no necesitamos eso. Bueno, vamos al tercer acuerdo. No hagas suposiciones. Y no hacemos suposiciones ni con nosotros ni con los demás. Las suposiciones son inventos de realidades en nuestra imaginación. O sea, nosotros imaginamos que algo es así y lo creemos como verdad, y entonces como la mente necesita explicar y justificar todo y comprender todo, entonces genera toda una teoría en base a algo que a nosotros se nos ocurrió, o que es, ahí está la suposición, ¿no? Y suponemos un montón de cosas de los demás. No me atendió el teléfono, ya está enojado conmigo. Como dicen ahora que me escrachó el visto, ¿no? Y no me contestó, algo pasa. Y suponemos así un montón de cosas en nuestra realidad, en el trabajo, en la familia, con el amor de mi vida, con mis hijos, con todo. Y estamos suponiendo, imaginando lo que los otros hacen o piensan. Y en realidad nos estamos armando un conflicto que no es necesario, porque a veces creemos que los demás, porque a veces no es lo que nosotros pensamos, ¿no? No ocurre lo que nosotros pensamos o creemos. Y porque aparte también dentro de estas suposiciones creemos que todo el mundo ve la vida igual que nosotros. Ayer me pasó algo con una paciente que me dice, por fin, después de un montón de tiempo, me fui a dormir la siesta y todo el mundo me empezó a llamar como loco porque estaban re preocupados que yo no contestaba el teléfono. Fíjense el caos que se armó por suponer que le pasó algo a esta persona que en realidad, por fin, pobre, pudo ir a dormir la siesta, ¿no? De un ritmo. O sea, entonces se generan un montón de tensiones solamente por suponer. Y con nosotros mismos también vivimos suponiendo, porque suponemos que no podemos hacer cosas, que, que no nos va a salir bien, que nos va a ir mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos creando falsas imágenes nuestras, entonces generamos conflictos internos, o sea, sufrimiento. Todo por suponer, porque yo no, en vez de suponer, lo que yo tengo que hacer es tratar de constatar eso. Una solución es la pregunta. Cuando hay alguien o pasa algo, una situación que yo empiezo a suponer que el otro está enojado conmigo, tengo que ir y preguntarle, ¿te pasa algo conmigo o qué?
Capaz que el otro está con dolor de panza y yo ya supuse que puso cara mala porque yo me mandé una macana y ahí empiezan los rollos internos, ¿no? Así que no hagan suposiciones. No hagamos más suposiciones. Vayamos, preguntamos. Y si es con nosotros mismos, eh, miremos un poquito más allá de esa imaginación que tenemos en cuanto a lo que podemos, no podemos, en cuanto a estas imágenes que generamos de nosotros mismos, porque nos limitamos un montón, porque limitamos un montón de relaciones, porque eh, dejamos de hacer un montón de cosas, porque suponemos que no podemos, y así es larga la lista. Entonces es muy importante también no hacer suposiciones. Luis, ¿Está bien? ¿Pasamos? dale, ¿no quería agregar nada ahí? No, la verdad que no, no me viene nada, digamos, está muy, Bueno, creo que está bastante completo, ¿no? La pregunta, solo decir también, la pregunta es una de las herramientas en la teoría de la comunicación que es estudiada desde la psiquiatría y la psicología, bueno, en todo el desarrollo humano, ¿no? Otra vez coincide, digamos, ¿no? Bien, haz siempre, el cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas, ¿no? Pongamos énfasis en dos palabras aquí en haz siempre lo máximo que puedas. Una para mí fuerte es lo máximo, pero la otra es que puedas. ¿Sí? Ayer una persona compartía de que él es solidaria, de que ayuda a ciertos grupos de personas, pero que sufre mucho de impotencia por aquello que no puede hacer. Esto es elegir el sufrimiento, por ejemplo, ¿no? Esto es decidir sufrir por algo que no puedo hacer, que no está dentro de mi alcance, porque estoy dando lo máximo que yo puedo en este momento, y fíjense las condiciones que nos ponen los toltecas, condiciones entre comillas, ¿no? Sin perder la alegría de vivir, sin esperar recompensa, porque la acción me hará pleno, y yo digo probablemente hasta feliz, y la acción, el hacer que decía Gise recién, transforma la existencia. Cuando yo actúo, cuando yo hago, esto es transformador y además genera el mayor método de aprendizaje, el más efectivo que habita en todas las teorías de aprendizaje y de enseñanza que yo conozca, que es la experiencia. Aprender a través de la vida, del vivir o de la experiencia, lo cual es más o menos lo mismo, es una acción transformadora. Esto es verdaderamente transformador. Por eso también siempre decimos, ¿no? Cuando hablamos de las técnicas holísticas y transmitimos algo, decimos, bueno, de última, no tienen que creer lo que le estamos diciendo, pero pónganlo a prueba. Eso sí, pónganlo a prueba con convicción, con convencimiento, al menos por ese momento, digamos, ¿no? Porque si lo ponen a prueba desde la duda y el miedo, lo más probable es que falle, es que no funcione. Tengo que estar convencido, ¿no? Alguien me dijo alguna vez, bueno, pero en una charla que estábamos dando en Santa Fe con un grupo de gente que trabaja con la semilla la persona que comandaba ese equipo, un genetista, me dice, pero Jiménez, dice, nosotros a veces no tenemos tiempo de detenernos a pensar cómo decimos las cosas y entonces simplemente le pregunté, y habíamos estado hablando antes, ¿no? Y le digo, usted toma la pastilla para la presión, ¿no es cierto? Sí, todos los días. ¿Y por qué la toma? Y no porque es importante, porque no quiero que me dé una ACV. Bueno, en eso se resume todo, le digo. Si esto es importante para usted, va a encontrar el tiempo, así como encuentra el tiempo para tomar su pastilla. Si no es importante para usted, pues no va a encontrar el tiempo. Pero es cuán importante es para mí esto, ¿no?
Si realmente es importante hacer lo mejor que puedo las cosas sin sufrir con ello, sin perder la alegría, sin esperar recompensa, que también cuando esperamos recompensa y no viene, uy, cómo sufrimos, ¿no? Cómo sufrimos. La acción me hará feliz y pleno. Y esto es, en síntesis, lo que es la acción transformadora. La existencia en sí sucede simplemente a través de actos. La existencia real no sucede en la imaginación. René Descartes decía siempre, fue el que dijo pienso, luego existo, pero al final de sus días compartió de que había vivido su vida lleno de miedos. La mayoría de los miedos nunca había existido, nunca llegó a ser real, digamos. Fíjense, ¿no? Tamaña confesión de alguien que desconfiaba de las emociones, de la intuición, que generó además una teoría que fue el racionalismo exacerbado, que nos hizo desconfiar de las cuestiones menos tangibles, ¿no? Buscar la alegría, buscar la felicidad, buscar la plenitud. ¿Algo, Giselle? Bueno, para mí es súper importante, sobre todo en esta época que vivimos, haz siempre lo máximo que puedas, porque tenemos una cultura que nos lleva a lo máximo, sacándole el que puedas, ¿no? Entonces estamos sobreexigidos normalmente, haciendo un montón de cosas en exigencia, ¿no? Máxima, y nos pasamos, y eso nos lastima, nos hace mal, nos enferma. O sea, el que puedas para mí es muy importante en esta época, ¿no? Porque el que puedas te lleva a ese máximo sano. O sea, yo hago hasta donde puedo. ¿Qué quiere decir? Que un día voy a poder, si nos vamos a estos acuerdos previos, voy a poder tener en cuenta mis palabras. Otro día, capaz que con una persona o con dos, no me afecte tanto lo que digan de mí y no me lo tomo personalmente. Y las otras veces sí, y así. Entonces, lo que pueda me va indicando una gradualidad también de las cosas, de que hay días que yo voy a poder más, hay días que no voy a poder porque estoy más sensible o me duele algo. Entonces, es importante tener en cuenta, si no viene ese fracaso, ¿no? Esa sensación de fracaso, de que no me sale, no pude, no voy a poder. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta en base a los mandatos que tenemos, ¿no? Lo que puedas. Y también hay otro extremo, hay gente que lo tiene en teoría y no lo hace, lo deja pasar sabiendo que lo puede implementar o hacer, o es todo o nada, si no lo hago bien de entrada ya no lo voy a hacer, no me va a salir. Entonces es importante incorporar también este acuerdo de que lo máximo que yo puedo hoy, como estoy hoy, como de acuerdo a la historia que hoy tengo, cómo está mi día, cómo está mi ánimo, entonces el máximo va a ir cambiando en base a eso, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo hacemos esto, no? Vamos, Hay dos cuestiones sí. que son los miedos y las creencias. Así que si querés comenzar, Gise, con los miedos. Bueno, está el arte de transformarnos que plantean los toltecas, ¿no? Hoy ya hablamos de los miedos en base a este juez, a esta víctima que la misma sociedad va generando, ¿no? Y va inculcando. Entonces, un trabajo importante es sobre los miedos. Y el primer paso es reconocer los acuerdos que nos ayudan, que no nos ayudan. No estamos hablando solo de los 4 acuerdos, ¿no? Que sería la propuesta de ir cambiando acuerdos viejos por acuerdos nuevos, sino todos los acuerdos que nosotros tenemos, ¿no? Yo siempre cuento que en mi familia había como un acuerdo tácito de que hay cosas que no se hablan, ¿no? Ese acuerdo nos ha llevado
a tener mucho miedo en decir cosas y de afrontar cosas en la familia. Poder cambiar ese acuerdo, en mi caso, fue muy liberador, pero primero tuve que detectar los miedos y anotar los miedos que a mí me generaba afrontar ese acuerdo que a mí me hacía mucho mal y que me hacía mal en las nuevas relaciones que yo tenía. Entonces, el primer paso es reconocer esos acuerdos que no me ayudan, empezar a detectar y anotar los miedos en relación a ese acuerdo y empezar a enfrentar de a uno los miedos. Entonces, uno de mis miedos, doy el ejemplo como para esclarecer, ¿no? No soy ejemplo de nada. Uno de mis miedos era, si yo digo las cosas como yo creo o digo mi verdad, no me van a querer o no me van a aceptar. Entonces, empezar a detectarlo y a empezar a afrontar de a uno, de a poquito, empecé a decir verdades chiquitas hasta que más adelante me animé a decir verdades más grandes, ¿no? Teniendo como ejemplo esto, ¿no? Pero los pasos son así: reconozco los acuerdos que no me ayudan, voy a detectar esos miedos y los voy a anotar y voy a ir enfrentando estos miedos uno a uno, del más chiquito al más grande. Cuando yo puedo afrontar el miedo más chiquito, me da la fuerza y la seguridad y la convicción de que puedo afrontar el otro más grande. Y de poder hacer esto es transformador realmente, transforma nuestra vida, porque nos va cambiando cuestiones muy profundas. Los miedos están en nosotros de todos los tamaños y dimensiones. Entonces, empezar a ir afrontándolos nos va ayudando a cambiar nuestra realidad, que es la propuesta de los toltecas, ¿no? Y este arte de transformarnos es lo que ellos llaman el arte del guerrero, ¿no? Ahí nos transformamos en guerreros porque nos miramos, porque detectamos en nosotros los miedos y porque los vamos a ir enfrentando y cambiando. Luis, ¿querés agregar algo? Bueno, se me fue Luis. Acá estoy, Bueno. Dejé apagado el micrófono y Estaba me hablando. olvidé. Decía que detrás de cada uno de estos miedos hay una creencia. Detrás de cada miedo que vamos a identificar, necesitamos identificar también luego qué creencia está detrás de ese miedo. Primero, reconocer que estamos bajo un sistema de creencias que incorporamos de niños, que muchas de estas creencias, una gran cantidad, pueden ser tremendamente limitantes para nuestras vidas. Entonces, reconocer, ¿por qué no listar las creencias limitantes que deseo cambiar? Fíjense que también está el deseo, ¿no? ¿Qué quiero? La gana, la voluntad, las ganas de hacer el esfuerzo de cambiar. Por eso en coaching siempre, en una sesión de coaching siempre se pregunta cuál es el grado de compromiso que tengo con eso que quiero cambiar, porque en los procesos nadie obliga a nadie, ¿no? La persona construye. Entonces de repente dice, ¿qué te gustaría para tu vida hoy? A mí me gustaría cambiar eso. ¿Y de quién depende? De mí mismo. Ah, perfecto. ¿Y cuál es el grado de compromiso que tenés con ello? Del 1 al 10. Ah, y ahí viene el punto clave, ¿no? Entonces el deseo es importantísimo, porque el deseo es el primer impulso hacia cambiar algo o a dejar algo que creo que me ha limitado. Pero el segundo es el grado de compromiso que me va a permitir adoptar una creencia alternativa, una creencia superadora a esa limitante. Ahí empieza un proceso creativo, no es un proceso de elimino, saco esto, pongo aquello, elimino esto, pongo aquello, esto tengo que desterrarlo de mi vida. No,
es un proceso creativo donde yo empiezo a adoptar para mi vida una creencia alternativa. Por ejemplo, tengo un tío que cada vez que hablamos me dice, y yo trabajé toda mi vida, Luis, y me esforcé toda mi vida, me rompí la espalda trabajando como obrero en la vida. Claro, ¿y cuál es la creencia que hay detrás de ello? De que la vida es esfuerzo, de que la vida es sacrificio, de que en la vida para salir adelante tenés que romperte el alma. ¿Y qué hizo él? Cumplió, se rompió el alma, el cuerpo, para salir adelante. Ahora, la pregunta es, ¿todo el mundo se rompe de esa manera para salir adelante? Si miramos a nuestro alrededor nos vamos a dar cuenta que no, que hay gente que ha salido adelante con muchísimo menos esfuerzo, con muchísimo menos sacrificio y en general muchas veces, no siempre, muchas veces sin romperse nada. Entonces, otra vez estamos ante un sistema de creencias. Así que es importante que listemos estas creencias que creemos que son limitantes, no solo limitantes, que nos han generado cosas que no hemos deseado, que nos hubiera gustado no tener que transitar, pero están basadas en una creencia. Ya encontré el miedo, ya encontré la creencia, bueno, adopto una creencia alternativa. Cuando adopto una creencia alternativa, el miedo también comienza a desaparecer. También ahí completo el círculo de transformarnos, ¿sí? Que proponen la cultura tolteca. ¿Dice? Sí, y esto es cuando somos co-creadores de nosotros mismos, ¿no? Porque si no estamos siempre en víctima, ¿no? Es los acuerdos que me dieron, me acomodo a ese sistema y aunque sea infeliz, ahí sigo, ¿no? Y esta es la segunda, el segundo posibilidad de hacer acuerdos que nos dan los toltecas, ¿no? El primero, como dijimos hoy, es cuando somos niños y nos dan un montón de creencias, pero ahora tenemos la posibilidad de cambiarlos y se pueden cambiar. Hay que hacer este trabajito interno, obviamente, ¿no? Y empezar a adoptar estas creencias alternativas y una de las formas, y esto lo propone Louise Hay, es la repetición. Repetir estas nuevas creencias todos los días por 21 días, 3 veces cada día, 3 veces cada vez. Y ese es un trabajito muy, muy interesante para poder ir cambiando y generando lo que yo quiero ser, como quiero que sea mi vida. Así que es muy transformador. Bueno, creo que ahí estamos terminando con el video y permítanme terminar un minuto con la grabación para que podamos continuar. Con los Bueno, compartires. muchas gracias.